Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a su nuevo semestre de su clase de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matavela. Es grato tenerlos nuevamente aquí con nosotros para este nuevo semestre, este nuevo inicio del ciclo académico. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, y para los que son nuevos también bienvenidos a esta clase con el doctor José Francisco de Matavela. Bueno, chicos, recordarles principalmente las instrucciones generales, que son bastante sencillitas de seguir. No creo que no conlleva mayor sacrificio por ahí, como diríamos por ahí, mayor forma de entendimiento, estimados amigos, y es solamente que puedan ustedes de alguna manera tener sus micrófonos cerrados cuando tengamos la intervención del doctor. Ya tenemos aquí al doctor en la sesión. Entonces, doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Se les está dando unas pequeñas instrucciones de forma general, tal cual nos ha recomendado dárselo a sus alumnos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, estimados amigos, les cedemos el uso de la palabra. Doctor, muy buenas tardes. Compañeritos, micrófonos apagados. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la primera sesión de clase de segundo semestre, no sin antes presentar mi profundo y sincero agradecimiento a mis dos estimados amigos, Guillermo Hernández y Alberto Mejía. Sin ellos, pues sería un poco más complicado para este servidor poder llegar de la forma pues tan nítida pues como hemos llegado a ustedes. Vamos a dar inicio a este semestre siguiendo nuestra modalidad virtual. La verdad es que ya tenemos 3 años y afortunadamente pues ha sido exitoso porque pasamos la pandemia y efectivamente pues no se perdió ninguna clase, gracias al esfuerzo que han hecho las autoridades de la Universidad de San Carlos, las autoridades de la Facultad de Derecho, que es nuestra casa de estudios, y por supuesto pues el esfuerzo que hace cada uno de ustedes de llevar a cabo pues de la mejor manera posible este aprendizaje. Estamos el día de hoy dando inicio a nuestro Derecho Penal 2, que se refiere a la parte especial. Yo encomendé, como siempre lo hago, a mis estimados amigos Guillermo Hernández y Alberto Mejía, que antes de iniciar yo mi exposición, pues se sirvan dar una información que previamente les comento y les explico a ellos. Esto para ir ganando tiempo mientras que algunos de ustedes se van incorporando. De tal manera que empezando 6 en punto, pues esperemos que a todos estén incorporados y podamos iniciar de lleno con la clase. Esta información pues es realmente respecto del curso, de cuestiones muy generales, respecto de la metodología, aunque muchos de ustedes pues ya conocen cuál es mi metodología que hemos aplicado desde hace muchos años en la facultad y que realmente ha sido muy, pero muy exitosa. Así es que pues hoy pues vamos a dar inicio en el transcurso del desarrollo del programa. Siempre vamos haciendo pues algunas otras acotaciones. Sin embargo, pues en términos pues muy generales, la metodología que hemos utilizado nosotros no cambia, en el sentido de que nuestra clase siempre va a estar basada en una agenda de trabajo que se les entrega previamente a cada uno de ustedes. Ustedes ya tienen en sus manos la agenda pues que vamos a principiar a desarrollar de lleno el día de hoy respecto del primer punto, que se refiere a los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Obviamente, previo a eso, los primeros días hacemos llegar también a todos ustedes el programa de estudios de la facultad, donde se está detallado pues
todos los puntos que vamos a desarrollar durante nuestro curso. Los procesos de evaluación, que regularmente son 3, 2 parciales, el examen final. De la misma manera, también ustedes estarán, como ya saben, enterados que nuestras evaluaciones son exclusiva y específicamente por casos. Es decir, nunca, jamás vayan ustedes, como siempre lo he dicho, a tratar de aprender de memoria absolutamente nada. Eso es absurdo, eso ya pasó de moda, eso hace 50 o 100 años. Las universidades más importantes y más avanzadas en el mundo contemporáneo, pues lo que son para sus estudiantes son facilitadores de la enseñanza, más a este nivel universitario, donde tiene que haber un esfuerzo personal de cada uno de ustedes para profundizar, en este caso, en sus libros, su bibliografía, profundizar en sus códigos a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes ordinarias que vamos utilizando, como específicamente tratamos el Código Penal, que es obviamente nuestro pasaporte para estar acá adentro, y todas las diferentes leyes ordinarias o leyes penales especiales que vayamos tratando. Este curso de Derecho Penal 2 principia realmente con lo que llamamos la parte especial del derecho penal, que no es más que el estudio específico de los delitos, de cada uno de los delitos y las penas a que se refiere el Código Penal ordinario, las leyes penales especiales. Vale la pena decirles, como les comentaba a los compañeros en la sección anterior, que si ustedes ven cuántas figuras delictivas tenemos en el Código Penal vigente y en las leyes penales especiales en Guatemala, vamos a hablar de cientos, de miles de figuras delictivas. Y si nosotros nos ponemos a trabajar sobre cada una de ellas para explicar cada uno de los delitos en particular, les decía que no terminaríamos ni en los 6 años de la carrera. Pero entonces lo que se trata es de enseñarles a ustedes la técnica, la metodología para que ustedes puedan analizar y estudiar cualquier clase de delito. Ponía un símil yo algunas veces a mis estudiantes de Derecho Penal, que es como los estudiantes de cirugía en medicina. No les van a enseñar absolutamente todas las intervenciones quirúrgicas que pueden llevar a cabo en su vida, porque eso no daría tiempo ni sería posible. Lo que les enseñan es la técnica para intervenir quirúrgicamente. Y luego de que ustedes o de que ellos conocen la técnica para intervenir quirúrgicamente, en la práctica hospitalaria practican 2 o 3 cirugías que serán las más comunes, y luego ya la especialización de cada uno de ellos los va orientando hacia el campo específico que van a desarrollar. Es un símil realmente a lo que pasa en nuestra carrera de abogado y notario, especialmente en nuestra especialidad de abogados criminalistas, de abogados penalistas. Acá no se trata, escuchen bien, de que veamos en Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 o Derecho Penal 3, todos los delitos que están contemplados en el Código, en las leyes penales especiales. Les comentaba que hace algunos años, con un grupo de muchachos de la facultad, nos pusimos a hacer un análisis, cuando estábamos reestructurando el pensum de estudio de la facultad, después de que yo había sido decano, y se sugirió cambiar los programas que están actualizados como los que tenemos ahora. Pero recuerdo que en aquella oportunidad hicimos un análisis y fue bastante admirable decirles
que de los cientos de delitos que hay en el Código y en las leyes penales especiales en Guatemala, ¿cuántos creen ustedes que son los delitos que más llegan a los tribunales, que más se ven, que se ven diariamente en los tribunales de justicia en toda la República? Se van a asustar si les digo, pero es importante que lo sepan. Vean ustedes, con seguridad no pasan nunca de 50 delitos. Mucho, 40. Serán unos 25, 30 delitos. Oigan esto, los que más se ven. Todos los demás delitos, pues afortunadamente, y hay que decirlo así, afortunadamente no se dan. Pues la mayoría de delitos son delitos contra la vida, por ejemplo, donde están todas las clases de homicidios, desde el asesinato, parricidio, homicidio cometido en estado de emoción violenta, homicidio simple, riña tumultuaria, preterintencional, homicidio culposo, tipos de abortos, delitos contra el honor de las personas como calumnia, injuria, difamación, delitos contra la integridad como los diferentes tipos de lesiones, delitos contra el patrimonio, son muy dables como el robo, el hurto, la estafa, extorsión, chantaje, apropiación indebida, daños, delitos contra la fe pública, por ejemplo, las falsificaciones materiales, ideológicas, etc. Bueno, pero en todos ellos les decía, serán unos de 25 a 50 delitos. Fíjense lo que les digo. Y eso es una gran oportunidad, porque entonces nosotros a partir de ahí lo que hemos hecho es, en el curso de Derecho Penal 1 y Derecho Penal 3, tomar específicamente esos delitos, los que diariamente van a ver ustedes en los tribunales, para pues enseñarles la técnica y la metodología para estudiar cualesquier otro tipo de delito. Pero eso que quede claro, no quiere decir bajo ninguna circunstancia y desde ningún punto de vista que ustedes no deben saber los demás. Nosotros tenemos harta obligación de comentarles o enseñarles sobre todos los delitos del Código Penal y leyes penales especiales. Y ustedes tienen harta obligación de estudiarlos, conocerlos y saberlos. Lo que pasa es que por razones de tiempo y de metodología esto no se podría hacer. Entonces, en atención a este análisis que les he dicho, afortunadamente, pues se trata de estudiar unos 25, 30, 40, 50 delitos y con ello ustedes están preparados, ante todo desde el punto de vista pues metodológico, para hacer el estudio, para resolver, para analizar y resolver cualquier otro delito. Eso quiere decir, compañeros, que nosotros vamos a empezar el Derecho Penal 2 a partir del artículo 123, el día de hoy. Y van a ver ustedes que nos vamos a ir en ese orden, porque afortunadamente pues los programas de estudio de la facultad, que también ha sido elaborado por nosotros mismos, llevan ese orden. Y es el mismo orden que tienen los libros de texto a nivel, pues no solo nacional, sino pues internacional. Todos los libros de texto regularmente principian pues estudiando delitos contra la vida, por ejemplo. Pero van a ver que en el transcurso del curso, valga la redundancia, hay delitos que no los vemos, que los salteamos, los pasamos por alto y nos vamos a otros. Pero esto es por lo que les digo, porque no dan tiempo. Pero ello no quiere decir que ustedes no tengan obligación de saberlos y de manejarlos. Ello no quiere decir que en un examen, por ejemplo, nosotros no podamos poner un caso de un delito que no nos dio tiempo o que no vimos directamente en la clase. Porque pues aun y cuando no se vio directamente, ustedes tienen la obligación de conocerlo, de saberlo y de resolverlo, y lo que ustedes saben ya es la técnica, la metodología para resolver los más importantes, que son los que diariamente se dan en nuestro país, pero esto los lleva a conocer esa metodología para resolver cualquier otro. Entonces eso sí lo quiero dejar claro para que ustedes vean pues cuál es el objeto de estudio. Hoy principiamos el Derecho Penal 2 con los delitos que atentan contra la vida y llegamos hasta
hasta, si no estoy mal, a finalizar nuestro programa en este semestre de los delitos que atentan contra la fe pública, es decir, los delitos de falsedad. Hasta ahí llegaríamos durante el Derecho Penal 2 este semestre. Y el próximo semestre vendríamos a estudiar Derecho Penal 3 y ahí iniciamos los delitos que nos hicieron falta y las leyes penales especiales. Muy bien. Esto era importante que lo supieran. Reitero, aunque ya se los han de ver explicado, pues nuestras evaluaciones son exclusivamente con casos. No hay necesidad de que ustedes aprendan o traten de memorizar absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es hacer un estudio detenido, analítico de cada uno de los delitos en su código, en las leyes, en su bibliografía, en sus libros, y a la hora del examen, oigan bien, ustedes no es que puedan traer libros, códigos, deben traer. El día del examen ustedes deben tener ahí con ustedes sus libros, sus cuadernos, sus copias, sus chivos, sus leyes, sus códigos, su constitución, todo lo que quieran, porque deben aplicarlo. Es para resolver casos. Así es como ustedes ya están enterados, pues nosotros hacemos nuestras evaluaciones de derecho penal. Ha sido una metodología totalmente exitosa. Vemos realmente el éxito que han tenido nuestros estudiantes pues en la práctica forense, como jueces, como magistrados, como fiscales, como abogados defensores o como abogados asesores. Así es que esa es la metodología y en términos muy generales pues eso es lo que podemos decirles previo a iniciar el curso. Yo pues les rogué a mis estimados amigos que por favor les hicieran llegar la agenda. Ya espero que todos la tengan en este momento, porque quiero empezar hoy mismo, ya de manera formal con el desarrollo del curso. Y entonces vamos a partir del artículo 123. Si ustedes se dan cuenta, y ya estamos a partir de este momento en clase formal, en exposición formal, nuestro programa y nuestra agenda principia con estudiar los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ahí advertimos en ese título, porque así lo tiene contemplado el Código Penal de Guatemala, 2 bienes jurídicos tutelados, no solo es uno. Fíjense que dice delitos contra la vida, ese es un bien jurídico, y la integridad de la persona es otro bien jurídico. La vida y la integridad de la persona son 2 bienes jurídicos tutelados. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista de metodología legislativa, cuando crearon el Código Penal y así han creado los demás códigos penales en Latinoamérica y el mundo, pues estos 2 bienes jurídicos están íntimamente relacionados. Pero no son lo mismo, son totalmente diferentes. Una cosa es la vida, atentar contra la vida, y otra cosa es atentar contra la integridad personal. Sin embargo, vean qué relación tienen. Siempre que se atenta contra la vida de una persona, lógicamente se está atentando contra su integridad personal y viceversa. Cuando se atenta contra la integridad personal de una persona, valga la redundancia, se atenta contra su vida. Si alguien le dispara a otro con el objeto o con el fin de lesionarlo, bueno, puede ser que ese disparo lo prive de la existencia. Y si alguien dispara a otro con el fin de darle muerte, por supuesto que al darle muerte se está atentando también contra su integridad personal. O sea, los bienes jurídicos están íntimamente entrelazados, pero técnicamente, específicamente, no son lo mismo. Partamos
de estudiar o de principiar a analizar el elemento subjetivo en estos delitos contra la ley. Bueno, permítanme decirles todavía algo más, y esto es importante, pues, para que ustedes les sirva de chivo, pampa su matate, dirían en mi pueblo. Cuando estudiamos grupos de delitos o familias de delitos, es importante que ustedes tengan en cuenta que regularmente en cada familia de delitos, en cada grupo de delitos, de figuras delictivas, hay algo que los tratadistas, los profesores alemanes, le llaman delictipus penale. ¿Qué es el delictipus penale? Es el delito tipo de esa familia. Es un delito central del cual se desprenden todos los delitos de esa familia delictiva. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a estudiar delitos contra la vida, y dentro de esos delitos contra la vida y la integridad de la persona hay un delito tipo, y el delito tipo es el homicidio simple. El homicidio simple, y es precisamente con ese homicidio simple con que empieza el Código Penal de Guatemala, la parte especial, en el artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Ese es el delictipus penale. De ese tipo penal se van a desprender todos los demás delitos de homicidio que son más graves, más delicados, y que por supuesto tienen mayor pena. ¿Cuáles son más graves que el homicidio simple? El asesinato, por ejemplo, el parricidio, por ejemplo, y la ejecución extrajudicial. Son 3 delitos que están del homicidio simple para arriba. Y luego del homicidio simple para abajo están homicidios menos graves. Se llaman homicidios atenuados o privilegiados. Ahí está el homicidio cometido en riña tumultuaria, el homicidio preterintencional cometido en estado de emoción violenta, el infanticidio, el homicidio culposo, etc. Nosotros vamos a ver todos los homicidios, todos, principiando por el homicidio simple, que es el delito tipo, y después vamos a los homicidios privilegiados o atenuados, que son los menos graves. De último dejamos los más graves. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta primera sesión de clase lo que vamos a tratar de explicar ampliamente son los elementos del homicidio simple, del delictipus penale. Si ustedes manejan esos elementos, va a ser más fácil que manejen los elementos de cada uno de los otros homicidios. Entonces, vale la pena. Sin embargo, yo les decía, la legislación penal guatemalteca tiene una fórmula que es la más sencilla. Dice, si ustedes ven el artículo 123, dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Esa es toda la fórmula. Al homicida se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. Pero la fórmula, el tipo, la descripción penal dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. De esa fórmula tan pequeña y tan simple, vean, se puede hablar no horas, no semanas, sino meses y años, si ustedes quieren. Hay cantidad de cosas que se puede decir de esa fórmula tan sencilla. Van a ver ustedes cómo en cada elemento se puede, cada elemento que nosotros tratamos de analizar, ustedes pueden profundizar en muchas cuestiones más. Es tan profundo. Sin embargo, por razones de tiempo, otra vez, pues nosotros o este servidor lo que hace es tratar de ser lo más concreto
pero ante todo motivarlos para que ustedes puedan obviamente pues sentirse atraídos para ir a estudiar pues de manera particular cada uno de estos elementos. Muy bien, entonces veamos, primero el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado aquí es la vida y es diferente a lo que es la integridad personal. Ahora, cuando hablamos del bien jurídico tutelado vida, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere el Código Penal de Guatemala? Esto tiene un fundamento constitucional y a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma privilegiada de más alto nivel pues, normativo, en Guatemala se protege la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Fíjense bien. Ahora bien, ¿cuándo principia la protección de la vida? Desde el nacimiento, no, pero no el nacimiento del niño, no, desde el nacimiento de la concepción humana, desde la concepción. En Guatemala se protege la vida desde el momento en que se fusiona el óvulo femenino con el esperma masculino. Desde ese momento, desde que se da esa fusión, hay protección penal para esa célula que se forma, que todavía no es cigote, ni mucho menos huevo, ni embrión, ni mucho menos pues, niño. Es una fusión. Desde que se fusiona el óvulo con el esperma, ahí principia la protección de la vida humana en Guatemala. De ahí para adelante pueden, si se atenta contra esa fusión, se cometen los delitos de aborto, por ejemplo, que vamos a ver dentro de este tipo de delitos, los abortos, las clases de abortos. Ahora, ¿cuándo termina esa protección? Hasta la muerte. Pero la pregunta es, ¿y cuándo se entiende que se da la muerte de una persona? Que pareciera sencillo hablar, desde la concepción hasta la muerte. La concepción ya está claro cuándo es, y la muerte cuándo. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista eminentemente legal, forense en Guatemala, la muerte de una persona solo se puede declarar cuando ya no exista ningún signo vital en ella. Si existe algún signo vital todavía, entonces no se puede declarar la muerte. La persona está viva, aunque esté descerebrada. No importa, aunque científicamente ya no tenga posibilidades de volver a vivir, pero aún está viva. Y eso es muy importante para lo que voy a explicar después, lo complicado que esto se torna. Entonces, ahorita estoy hablando de lo que es el bien jurídico tutelado vida, que se protege desde cuándo hasta cuándo. Ahora bien, ¿cuál es el elemento subjetivo de estos delitos contra la vida, de los homicidios? En estos delitos el elemento subjetivo es el animus necandi. ¿Qué es el animus necandi? Es el dolo de muerte, el propósito deliberado del sujeto activo de privar de la vida al sujeto pasivo. Y por eso les decía, no podemos, ahí hay dos bienes jurídicos tutelados. La vida es uno, animus necandi, pero la integridad de la persona es otro. En la integridad de la persona, el elemento subjetivo del delito va a ser el animus loedendi, el ánimo de lesionar. No es lo mismo que el sujeto activo quiera lesionar al sujeto pasivo, eso se llama animus loedendi, el delito de lesiones,
típico que si el sujeto activo quiere matar al sujeto pasivo. Eso se llama animus necandi, el dolo de muerte. Entonces aquí estamos ante un dolo de muerte. Ahora, ¿qué pasa en el homicidio simple? El homicidio simple, por sí, per se reputa o se considera un evidente animus necandi. Hay un dolo de muerte. Y el dolo de muerte va a estar en todos los homicidios, van a ver ustedes, excepto en uno. En todos va a haber, pero en todos va a cambiar. La diferencia entre un homicidio simple, que puede tener 40 años de cárcel, con el homicidio cometido en estado de emoción violenta, que puede tener 5 años de cárcel. Fíjense bien la diferencia de 5 a 40 años, es el dolo. En los dos hay dolo de muerte, solo que en el homicidio simple el dolo de muerte es evidente, está claro, está manifiesto, y en el homicidio cometido en estado de emoción violenta está disminuido por la emoción violenta que sufre el sujeto activo por una causa externa no buscada de propósito que incide directamente dentro de sus facultades de razonar. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al homicidio cometido en estado de emoción violenta. Solo estoy tratando de explicar para que vean cómo el elemento subjetivo va a ir variando. Y solo hay un homicidio en el que no existe dolo de muerte. No hay animus necandi, y es el homicidio culposo. ¿Por qué no existe? Porque en los homicidios culposos, ustedes ya lo saben, ya probaron y aprendieron Derecho Penal 1, ese homicidio son conductas lícitas donde se pone en peligro o se lesiona un bien jurídico tutelado por negligencia, imprudencia o impericia. Pero no hay dolo. Pero no hay mala fe. Entonces, ¿qué pasa en el homicidio culposo? Los homicidios culposos son los que se dan en un accidente de tránsito. No chocan 2 carros y muere una persona. Bueno, puede haber sido por negligencia, por imprudencia, por impericia, pero no hubo dolo de muerte. Después vamos a ver cómo en todos el elemento subjetivo, el animus necandi, va a estar, solo que va a ir variando de homicidio en homicidio. Muy bien. El sujeto pasivo. Vamos por el activo mejor. Primero, en cuanto al sujeto activo en los homicidios, puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede ser sujeto activo de homicidio. Y el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Solo que dependiendo del estado de evolución que tenga ese ser humano, puede cambiar el delito. Por ejemplo, si se trata de un cigote o de un embrión que no ha nacido todavía el niño, ahí vamos a hablar de un aborto, que es la muerte del producto de la concepción, el sujeto pasivo. Pero si ya ha nacido, entonces ya vamos a hablar de algún tipo de homicidio. Ahora, ahí la situación es en qué momento se consuma el delito de homicidio. ¿Cuál es el momento consumativo? En primer lugar, hay que entender que el homicidio es un delito de resultado. Y siendo un delito de resultado, acepta el grado de tentativa. Es decir, pueden haber homicidios cometidos en grado de tentativa. Ahora, ¿en qué momento se consuma un homicidio? Queda como delito consumado. Cuando efectivamente ha perdido la vida el sujeto pasivo. Y la pregunta sería, ¿en qué momento
en la legislación penal de Guatemala se considera que el sujeto pasivo ha perdido la vida cuando no exista en él ningún signo vital. Y eso parece sencillo, pero no es así. No es así. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que, por ejemplo, el derecho penal, como lo hemos dicho siempre, ha evolucionado a la par de la sociedad. Y ha evolucionado a la par de que ha evolucionado las corrientes científicas en todas las disciplinas. Porque el derecho penal, pues lo que va haciendo es regulando y orientando la manera de actuar de cada una de las personas. Entonces les comentaba que cuando principia a desarrollarse la ciencia médica y especialmente la ciencia médico-quirúrgica en Estados Unidos hace 50 o más años, principió a hablarse del trasplante de órganos humanos, que está muy avanzado hasta la fecha. Entonces, actualmente se pueden hacer trasplantes de órganos humanos como el riñón, como la córnea, como dedos, como, hígado, qué sé yo. Y cuando es un trasplante de riñón, es una persona que dona, aunque sea compatible, pueda donar el riñón a la que lo necesita porque está enferma. Y eso se hace, pues, sin ningún problema legal, desde el punto de vista médico-quirúrgico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se trata del trasplante de corazón? Desde el punto de vista científico, médico-quirúrgico, es necesario, oigan esto, que en el momento de que se haga el trasplante de corazón, el donante esté vivo. ¿Qué quiere decir esto? No se puede trasplantar el corazón de un muerto a un vivo, porque no funciona. Hay que trasplantar el corazón de un vivo a un vivo. Bueno, pero ¿qué pasa en el momento en que se haga el trasplante? Va a morir el donador. Y la pregunta que se hacían entonces en Estados Unidos hace más de 50 años es, bueno, ¿y qué hacemos con la legislación? Entonces hay que matar a uno para salvar a otro. Fue tan seria la discusión que dice que se hizo una reunión científica en la prestigiosa Universidad de Harvard y se reunió a científicos, pues, médicos quirúrgicos, abogados, especialistas en derecho penal, sociólogos, multidisciplinario, profesionales de diferentes disciplinas, y les dijeron, miren, tenemos que encontrar una salida. ¿Qué salida le encontramos a esto? Porque en el momento en que podamos desarrollar la práctica del trasplante de corazón, es necesario que el donador esté vivo. ¿Cómo hacemos para matarlo sin cometer delito? En Guatemala, en este momento, habría problemas serios para hacer trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque van a ver la salida que encontraron en Estados Unidos. Después, y parece que les fueron días, ni siquiera meses las que les llevó, y llegaron a una conclusión y establecieron en Estados Unidos como la muerte legal de una persona, la muerte cerebral. Oigan esto, imagínense que hay adelante. O sea, no hay que esperar, como estoy diciendo acá, que en Guatemala la muerte de una persona se da hasta que ya no hay ningún signo vital. En Estados Unidos,
ante esa situación, ellos dijeron que se podía declarar la muerte legal de una persona con la muerte cerebral y que eso permitiría la creación de banco de órganos humanos para trasplantes, incluso de corazón. Entonces vean, cuando una persona llega a la mayoría de edad en Estados Unidos y va a sacar su tarjeta de identificación, de una vez le preguntan, en el momento en que Dios no lo quiera, usted tenga un accidente, pueda quedar descerebrado, ¿usted está dispuesto a donar sus órganos? Algunos dicen, no, yo no, muy bien. Pero la mayoría de gente dice, sí, si yo quedo descerebrado, pues que mis órganos sirvan para otra persona. De una vez lo dejan consignar. Miren cuántos accidentes de tránsito hay diariamente en todos lados, pues aquí en Guatemala, en Estados Unidos más, y queda la gente descerebrada. Y en aquel momento les dijeron que la regla era que había que hacer un encefalograma a los heridos. Y si después de una hora la pantalla del examen de encefalograma permanecía plana, se declaraba la muerte cerebral y la muerte de esa persona. Legalmente ya se consideraba muerto. Y de ahí para allá podían hacerse todos los trasplantes de órganos sin cometer ningún delito. Muy bien, eso fue un gran avance. Sin embargo, nosotros en este momento, acá todavía tenemos que la muerte de una persona se declara hasta que ya no tenga ningún signo vital. De tal manera que ustedes pueden ir a ver a hospitales como el ICS, hospitales públicos regularmente, van a ver que hay personas que están conectadas a aparatos, pero que están descerebrados y que ya tienen 1, 2, 3 años de estar así. Pero tienen corazón, sí palpita su corazón, los alimentan porque su sistema digestivo está funcionando, lo que no funciona es su cerebro, y eso obviamente es irreparable, pues. Pero sin embargo no se les puede desconectar de los aparatos. Quien desconecte esos aparatos comete un delito de homicidio. Entonces vean lo que es, estamos hablando solo de un elemento de lo que puede ser un homicidio simple. Es decir, el momento consumativo. En nuestro país todavía actualmente es hasta que no exista ningún signo vital. Mientras exista un signo vital, no se puede hablar, no se puede declarar la muerte de nadie en Guatemala. Está vivo, aunque esté descerebrado. Y eso nos lleva a otra discusión muy seria, de esas instituciones que son muy discutibles en derecho penal y en las demás disciplinas, como es la eutanasia. ¿Han oído ustedes hablar de la eutanasia? La eutanasia es la muerte dulce. Y la eutanasia es aquella que se practica en algunas legislaciones que la tienen autorizada. Guatemala no tiene autorizada eutanasia, óigase bien. La eutanasia es cuando hay enfermedades irreversibles, por ejemplo, en los momentos más críticos, donde la persona pues se le puede inyectar alguna sustancia para que fallezca. Eso se llama eutanasia activa. Regularmente lo piden los familiares. La persona, pues, que esté más allegada al paciente. Y algunas veces la piden los mismos pacientes, especialmente los que están padeciendo de enfermedades muy dolorosas, muy duras, como algunos tipos de cáncer de huesos. Entonces, eso se llama eutanasia activa. Pero hay una eutanasia que se llama eutanasia pasiva.
Y en esta eutanasia pasiva no se inyecta nada para que una persona fallezca, sino que se le desconecta de los aparatos y se le deja librar a sus propias fuerzas. Y que sea Dios y la naturaleza que decida en qué momento puede fallecer. Yo estaba recordando que en México, en la UNAM, hay un prestigioso profesor de Derecho Penal, ya falleció, por supuesto, de don Raúl Carrancay Trujillo, un famoso profesor de Derecho Penal en la UNAM. Pues Raúl Carrancay Trujillo tuvo un hijo, bueno, no sé si solo uno, vale, pero un hijo al que me refiero, que se llama Raúl Carrancay Rivas. Y este muchacho siguió la especialidad de su padre, de abogado penalista, criminalista, y fue a hacer su doctorado a Inglaterra, de Derecho Penal. Y el doctorado, su tesis doctoral la hizo sobre eutanasia. Y según dicen, pues las anécdotas, que el muchacho estuvo pues muy cerca de un médico oncólogo, especialista en cáncer de huesos. Y en el lugar donde él estaba, la eutanasia era prohibida, igual que en Guatemala. Pero que él se miraba en un dilema y decía, bueno, ¿qué hago? Si yo sé que mis pacientes ya no tienen cura. Pues. Y la única manera de mantenerlos sin estos dolores, que son dolores ingratos, pues demasiado fuertes, era pues a través de ciertos cócteles de drogas. Pero esos cócteles, cuando se inyectaban, hacían efecto primero 24 horas. Pero en la medida que se seguían inyectando, ya solo hacían efecto 6 horas, 3 horas, 1 hora. Y la gente le pedía, pues los pacientes, al doctor, que por favor los ayudara, que los ayudara a morir con dignidad, cristianamente. Miren esto, es bastante fuerte, pues, pero les digo, la tesis doctoral de este profesor también de Derecho Penal, Raúl Carrancay Rivas, parece que fue sobre esto y estudió todo lo relativo a la eutanasia. Mira, hay tanto que hablar. Lo cierto es que en nuestro país, en Guatemala, la eutanasia no está permitida, ni activa ni pasiva. Entonces no se puede desconectar a un enfermo, aun y cuando la familia lo pida. Hay que fijarlos. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y el trasplante de corazón en Guatemala? Bueno, pues no se puede hacer. Trasplantes de corazón. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer el trasplante hay que darle muerte a uno. A menos que en Guatemala se declare la muerte cerebral. No sé cómo están los últimos avances, pues que sería bueno que los veamos ahora en cuanto a la cirugía de corazón. Pero vean, estas situaciones son las que se dan y las que se estudian en derecho penal cuando se habla de homicidios. Entonces hemos hablado de los sujetos, activo, pasivo, del momento consumativo, del bien jurídico tutelado, y luego otra situación complicadísima, el medio empleado en el homicidio. ¿Cuál es el medio empleado? Bueno, regularmente cuando se habla de medio empleado, lo más común, pues es pensar en armas. Medio empleado para matar un arma. Pues un revólver, un arma de fuego, un cuchillo, un arma blanca. Pues la verdad es que al principio del derecho penal el tipo de armas no eran esas, pues eran las piedras, los batones, pues como mataban a la gente, y era el medio empleado para matar en el derecho penal antiguo. Pero después aparecen las armas y fueron consideradas como parte del medio empleado. Pero luego después aparecieron otras circunstancias. Oigan esto, y eso es ya el derecho penal científico en la época moderna. Y empezaron a advertir también y a tratar como parte del medio empleado circunstancias y no objetos. Por ejemplo, la nocturnidad,
Por ejemplo, el despoblado. Dar muerte a una persona en nocturnidad o aprovechándose del despoblado, obviamente es parte del medio empleado y puede convertir un homicidio en asesinato. O sea, como parte del medio empleado. Y luego más adelante, vean hasta dónde ha llegado. Hoy día se considera como parte del medio empleado a circunstancias de inequívoca potencialidad letal que no son objeto y que no es, ni siquiera son medios como la nocturnidad del despoblado. Estoy hablando de la telepatía, estoy hablando de la hipnosis, circunstancias que puedan emplearse para darle muerte a una persona. Recuerdo que en un congreso pues, internacional de derecho penal, donde se discutía pues lo sofisticado actual del medio empleado, pues alguien planteó, y creo que fue un colega pues, mexicano, pues la brujería como medio empleado para matar. Si era posible aceptar la brujería, porque en México como en Guatemala, en nuestro pues, medio de nuestra cultura, pues esto se dice y se da muchas veces. Y después de la gran discusión que hubo, desde el punto de vista científico, se acepta como medio empleado para darle muerte a una persona. Pero cuando se habla de brujería, no se está pensando en la candela, en el incienso, en la foto poniéndole alfiler. No, no. La brujería pensada como, óigase bien, un punto de manipulación psicológica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Hay una conexión psicológica entre el activo y el pasivo que lo puede llevar a la muerte. Es decir, todo lo otro es lo que se ve, pero eso no es, sino que es que las ideas empiezan en la mente y terminan en ella misma. Entonces puede haber una conexión letal, homicida, entre el sujeto activo y el pasivo. Y cuando se aprueba esto a nivel científico, entonces queda en duda ya en nuestra legislación, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto, el día de hoy, lo que es, por ejemplo, la inducción o ayuda al suicidio. ¿Qué es inducción al suicidio? La inducción o ayuda al suicidio en nuestro país son, ahí lo van a ver ustedes, está adelantito, ya lo vamos a ver, son parte de los homicidios privilegiados o atenuados, porque obviamente pues tienen una pena mínima. Pero nosotros podemos decir, ayuda al suicidio es ayudar a otro a matarse. Pero inducir al suicidio, ¿qué es? Que un amigo le diga a otro, por ejemplo, mira vos, fíjate que yo como te estimo tanto y he visto todos los problemas que tenés y todas las cuestiones que estás pasando en tu familia y todo, fíjate que no es por nada, pero te lo mejor es que vos te mates. Imagínense que le diga a alguien así. Bueno, tal vez la primera reacción sería una carcajada, ¿va? Ya como que fue una broma de mal gusto. ¿Cómo hacer eso, va? Pero ¿qué pasa si le sigue insistiendo? Y le insiste. Y después de 8, 15 días, un mes o 2 meses, le dice, mira vos, yo pensé bien todo lo que me has dicho y tenés razón. Yo mejor me voy a quitar la vida. Vos tenés razón todo lo que me dices. ¿Y qué pasa si se suicida? Este amigo que le dijo todo eso es responsable de ayuda al suicidio. Fíjense bien, de acuerdo al medio empleado como se está catalogando actualmente en el derecho penal moderno, él no es responsable de ayuda al suicidio. Él sería responsable de asesinato. Él mató. Una conexión
entre eso, imagínense. Estaba recordando ahorita aquel libro, que hay una película, probablemente, y si no, búsquenla por ahí, La tragedia de la Guyana, de un líder espiritual que en un momento determinado, pues, se sintió perseguido por pago de impuestos, algo así, y antes de pagar le dijo a sus feligreses que preferían entregarse a Cristo. Y un domingo, pues, hicieron una toma y todos tomaron. Afortunadamente él también tomó y también murió. Pero ¿qué pasa si él hubiera quedado vivo? A él había que procesarlo por inducción al suicidio. O había que procesarlo por homicidio o genocidio. Fíjense bien, eso es lo que se estudia en el medio empleado. Vean, tanto ahí, es tan profundo, pues. Ay, tan profundo que ya me pasé de la hora y no me di cuenta. Y ni siquiera ya me están sacando tarjeta roja aquí, mis amigos. Tengo que ir a otra sección. Espero haberlos motivado. Ya empezamos entonces el desarrollo del curso Derecho Penal 2. Por favor, espero que ustedes se motiven para estudiar. Es muy bonito esto. Vamos a seguir con los elementos del homicidio simple y luego el próximo día empezamos a ver cada uno de los homicidios privilegiados. Así es que muchísimas gracias por su atención. Pasen feliz noche, que estén bien y nos vemos el día martes si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.